Muchoscomojesus.com presenta la serie Encontré en mi Biblia cómo vencer el nuevo orden mundial. Tome su Biblia y cuaderno de notas, obsérvelo todo, retenga lo bueno. Recuerde también que esto no se trata de que esté de acuerdo conmigo en todo lo que digo, pero si no está de acuerdo, espero que tenga un buen respaldo bíblico. Digo otra vez, escuche estas palabras, respaldo bíblico. Enfatizo bíblico porque muchos están usando escritos antiguos de los sumerios y los acadios como si fuera la palabra inspirada de Dios. Y eso no solo los está llevando al engaño y al error, sino que a perdición eterna. Y lo digo abiertamente, aquí yo defiendo el énfasis bíblico, aunque uso otros libros que no son canónicos, que no son de la Biblia, pero todo lo que presento aquí, la espina dorsal, es y seguirá siendo la Biblia. Muchos hermanos están usando muchísimos otros escritos y encuentros arqueológicos como si fueran la palabra inspirada de Dios, y eso no está bien. Pero en eso yo no tengo ningún control. Cada uno se desviará de la verdad de las escrituras de la Biblia, dependiendo de su corazón. Será envuelto o su corazón le dirá por medio del Espíritu que ese no es el camino. Pero eso son cosas que es más allá de mi alcance, que el Señor es el que conoce el corazón de la gente. Mi llamado a los oyentes es a mantenerse apegados a las escrituras de la Biblia en relación a la dirección de los eventos proféticos que traerán la manifestación de la que ya he hablado desde la parte 4, el apocalipsis de los judíos o la huiotesía de la cual habla Pablo en Romanos 8:23, hasta que aquellos que sean escogidos entre los vencedores de las 7 iglesias, de lo que habla el libro de Apocalipsis, capítulos 2 y 3, y estos hermanos vencedores de las iglesias, una vez revestidos de incorrupción y de inmortalidad, como ya estudiamos en 1 Corintios 15, cuando ellos obtengan incorrupción e inmortalidad, ellos vendrán a ser como Jesús, alcanzarán la semejanza del Hijo, para que Dios nuestro Padre tenga muchos, escuche eso hermano, muchos hijos, muchos, como aquel que complace su alma. Y ese es el anuncio principal que sale no solo de mis labios, pero de mis huesos y tuétanos y de mi corazón, hermano. Estoy anunciando que usted, que me está escuchando, puede llegar a ser como Jesús en diferentes niveles y alcanzar gloria en diferentes niveles. Créame cuando le digo, en relación a las tabletas de arcilla de los sumerios y los acadios, eso no lo va a llevar a la semejanza del Hijo. Escúchelo bien y úselo como un filtro otra vez. El entendimiento de esos encuentros arqueológicos y de esas enseñanzas y de todas esas cosas que están confundiendo a los mismos cristianos el día de hoy, las tabletas de arcilla de los sumerios y los acadios, no lo llevarán a la semejanza del Hijo, y yo lo digo abiertamente, sino que lo llevarán al final a creer que los Anunnaki son nuestros creadores. Si usted piensa bien lo que eso significa, eso nos lleva al mismo problema, el mismo espíritu de error, la misma mentira de la Torre de Babel, en donde todos los que creen así están otra vez rechazando a Dios como su hacedor y creador y único Dios verdadero. Todos los que creen en estas cosas que hablan los sumerios y los acadios y se desvían de eso y no lo cuadran con las escrituras para el propósito primordial de llegar a ser como Jesús, están desviándose del camino
y no alcanzarán el propósito más sublime permitido a los hombres por medio de su Hijo Jesús. Satán y los principados en los aires les están mintiendo, y ellos, aún como cristianos, por su corazón torcido, por su cerviz erguida y su frente de piedra, abren su boca para recibir sabiduría prohibida, sabiduría secreta, sabiduría caída, sabiduría inútil, y se están tragando la mentira que llena sus vientres y los está alejando de la semejanza del Hijo en sus vidas y del propósito más sublime de Dios para los hijos de los hombres en su Hijo Yahshua HaMashiach, Jesús el Mesías. Yo uso esa información y yo sí leo otros libros que no están en la Biblia o que no son del canon, como decimos, como el libro de Enoc, como el libro de Jubileos, como el libro de los gigantes. Todos esos los he leído, y otros descubrimientos arqueológicos, pero para mí la Biblia es y seguirá siendo la espina dorsal, el centro de la revelación inspirada de Dios y que Dios ha permitido a los hijos de los hombres. Hermanos, usen esto que les estoy diciendo, usen esta información para mantenerse balanceados y no perderse en un mar de información arqueológica, de manuscritos antiguos y de teorías y de ideas. Use el discernimiento espiritual combinado con el concepto de la semejanza del Hijo como filtro, y pregúntese. No le digo que no se informe o que no investigue o que no lea cosas como esas o que no se informe. Eso está bien, eso yo no tengo ningún problema, pero use el filtro de la semejanza del Hijo, use eso como filtro, ese concepto bíblico, úselo como un filtro y pregúntese, estos manuscritos sumerios, estos manuscritos acadios, ¿me están llevando o me ayudan a la semejanza del Hijo en mi vida? ¿Sí o no? ¿Esta información me ayudará para entrar detrás del velo en el lugar santísimo y la presencia manifiesta del Padre? ¿Sí o no? ¿Estos manuscritos antiguos, sumerios y acadios me están llevando más a ser como Jesús? ¿Sí o no? ¿O solo estoy llenándome la cabeza de información interesante, de información que es sensacional y que llena la materia gris de la mente, pero vacía el corazón? Es mi oración que el Altísimo tenga misericordia de los que me escuchan, y todo aquel que me escucha sea rescatado del profundo engaño, de la falsa interpretación de los escritos sumerios y acadios que te inflarán la cabeza y te vaciarán el corazón, alejándote de la voluntad del Padre, para que seamos como su amado Hijo. Ya lo he dicho antes, si alguien quiere un análisis profesional de este asunto, vaya a la página web que se llama sitchingiswrong.com, que simplemente significa sitchinestamal.com. Lo voy a poner en la pantalla, así como se escribe, sitchingiswrong.com, pero esto está en inglés, donde alguien que sí sabe leer, un doctor, hermano en Cristo también, quien sabe leer el texto de las tabletas de arcilla de los sumerios y de los acadios, pero no solo eso, sino que él ha leído las obras y los libros del señor Zacarías Sitchin, quien fue el que primero sacó la información acerca de el 12º planeta, información que salió de las tabletas sumerias y acadias, el 12º planeta, astronautas de la antigüedad y los Anunnakis, y también acerca del planeta Nibiru y otros temas relacionados con eso que son muy famosos en nuestros días. Así que en esta página que estoy dejando usted puede encontrar
las razones por las cuales el doctor Michael Heiser está diciendo de que el señor Zacharias Sitchin is wrong.com, y como lo dejé en pantalla. También quiero decir, eso no quiere decir que yo estoy de acuerdo con todo lo que el doctor Michael Heiser dice, pero lo estoy usando como referencia porque él es un profesional, él es un teólogo y es hermano en Cristo, y él ha disertado y da conferencias por todo el mundo en relación a este desafío, y todavía no se ha encontrado quien pueda contradecirlo porque él actualmente puede leer las tabletas sumerias y acadias. Así que aquí dejo esa información. El punto que estoy tratando de enfatizar es que muchos cristianos que están empezando a leer esos materiales se llenan la cabeza con toda esta información y están abandonando el origen de la palabra inspirada del Señor y negando la palabra inspirada de Dios. Pues en mi caso yo quiero decir, y con estos videos táchenme de lo que quieran, pero yo sigo creyendo que hay un propósito de Dios en los libros tal y como están establecidos en la Biblia, y la Biblia ha sido una bendición por muchos siglos y lo seguirá siendo. Y como dije, no es que no usemos esa información, pero que sigamos usando la Biblia como la base de los eventos y el origen, porque, como estoy diciendo, las tabletas sumerias y acadias y eso de los Anunnakis y todo eso, lo único que están haciendo es trayendo el mismo problema de la Torre de Babel, en la cual la gente está rechazando a Dios hasta el punto en que muchos se han perdido por completo. Yo he escuchado la información que dicen que Yahweh en realidad es Satanás y todo lo envuelven y que Yahweh es perverso y un montón de cosas. No me trago eso. Mi espíritu no me da testimonio acerca de eso, de la misma manera como mi espíritu no me da testimonio acerca de que la tierra es plana. Usted puede decir lo que quiera, pero si no tengo un testimonio en mi corazón y una revelación a mi corazón para entender eso de esa manera, yo no me voy a aventar a ciegas, y estoy haciendo este aviso para que todos los que me escuchan también tengan cuidado con respecto a estas cosas y que no estemos usando esa información arqueológica como si fuera la palabra de Dios. Yo estoy en contra de eso. Ahora, volviendo a nuestro asunto, en los 4 videos anteriores, usando diferentes versiones de la Biblia en inglés y en español, vimos que durante el juicio a las naciones en la Torre de Babel, la raza humana rechazó a Dios, y como juicio recibieron un príncipe, hijo Dios con D minúscula, asignado a cada nación como su nuevo Dios, lo cual leeremos en un momento en el libro de Deuteronomio. Habla acerca de eso. Hermano, ya con solo eso vemos las consecuencias que está trayendo la rebelión de los seres humanos en la Torre de Babel y la rebelión de los hijos dioses Benei Ha-Elohim, en la cual hicieron de que Dios se alejara y entregó las naciones a estos hijos dioses que se estaban rebelando contra él. Ahora, en relación a las consecuencias de la rebelión de los príncipes hijos dioses en la Torre de Babel, como ya estudiamos en los videos pasados, ya llevo como 6 videos de esto, por lo que yo llamo la caída 3, y el juicio a las naciones, donde recibieron uno de estos príncipes como Dios de las naciones, según mi entendimiento, hay ciertas cosas o consecuencias que se iniciaron o se reforzaron de la caída de ángeles anterior, que es la caída 2 en los tiempos de Enoc, registrado en Génesis 6. En otras palabras, las consecuencias de la caída 2 en los tiempos de Enoc, de la caída de los ángeles, en los tiempos de Enoc y los gigantes, Nefilín y todo eso, se traslapan con las consecuencias de la caída 3 en la Torre de Babel,
de los Bnei Elohim, como veremos. Pero antes de seguir, quiero hacer un paréntesis. Si usted ha visto mis videos anteriores, yo he dicho que todo lo que diga estará respaldado por la Biblia y hasta este momento así lo he hecho fielmente, en lo mejor de mis intenciones y según mi limitado entendimiento. Y he dicho que cuando yo tenga conjeturas que no tienen un respaldo bíblico, yo se lo voy a decir. Es sencillamente mi opinión o es solo un argumento, pero no tengo respaldo bíblico porque no voy a tratar de estar inventando cosas, hermano, que contradicen las escrituras de la Biblia. Así que esta información usted tómelo como algo, por así decirlo, que está pendiente a revisión, que usted puede tomar esta información, ir a su Biblia y estudiarlo, leer un poco, informarse y llegar a sus propias conclusiones. Estas son algunas cosas a las cuales yo he logrado comprender, pero no estoy diciendo que el que no crea como yo se va a ir al lago de fuego. No, sino que lo que estoy diciendo es que lo estoy presentando para que usted lo revise. Y no estoy afirmándolo como que es la verdad absoluta y que no hay otra verdad. No es así, hermano. Ahora, lo que sigue en toda esta información que estoy proveyendo es una conjetura. Y hay ciertas partes que sí tienen un respaldo bíblico, pero otras son posibilidades interpretativas que deben ser analizadas para una conclusión más certera. No se complique, hermano. Tome aquello que lo edifique y lo que no lo edifique, deséchelo. Fácil. No se complique, hermano. Pero sigamos caminando hacia la semejanza del Hijo. O, como decimos, ser como Jesús. Lo cual es la meta ultimada de las Escrituras y del propósito eterno del Altísimo. El Padre quiere tener muchos hijos, como aquel que complace su alma, el cual es Jesús. En ese aspecto de llegar a ser como Jesús, como el propósito ultimado del creyente en las Escrituras, en eso sí debemos estar unidos en la fe, en eso sí debemos estar de acuerdo, aunque usted no esté de acuerdo en muchas otras cosas, del fin, de los eventos de Apocalipsis, del milenio, de las resurrecciones, del rapto, antes, durante, después de la tribulación, que sí existe el milenio, que no existe. Todas esas cosas está bien, eso no es crucial para la salvación, pero sí el propósito del Altísimo es que lleguemos a ser como Jesús. En eso sí creo que todo creyente debe estar de acuerdo, en eso sí debemos estar unidos en la fe, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, dice Efesios 4:13. Yo siempre me pregunté eso, porque eso de llegar a la unidad de la fe, si uno se pone a pensar de que eso quiere decir que vamos a estar unidos y todos vamos a creer igualito en todas las doctrinas, es equivocada la interpretación. La unidad de la fe que yo entiendo en ese verso es estar en una misma mente, en un mismo corazón, en relación a la semejanza del Hijo. Por eso dice el verso, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de la medida de la plenitud de Cristo. O sea, lo que está diciendo en otras palabras, que en cuanto a la plenitud de Cristo, en cuanto al creyente llegar a ser como Jesús, en eso sí debemos creer igual. Eso es lo que básicamente está diciendo. Es la unidad de la fe, una fe que nos está llevando a ser como el Hijo, aunque no estemos de acuerdo en otros temas, como el de este video. Si usted está en Cristo, seguimos siendo hermanos, aunque no estemos de acuerdo con las cosas o con otras doctrinas que no sean básicas. Ahora, en cuanto a las consecuencias de la caída 3, voy a repetir un concepto que acabo de decir. En relación a las consecuencias de la rebelión de príncipes, hijos dioses, en la Torre de Babel, o lo que yo llamo la caída 3, y el juicio a las naciones que vino en la Torre de Babel, donde las naciones recibieron uno de estos príncipes como Dios de cada nación. Según mi entendimiento, hay ciertas cosas o consecuencias que se iniciaron
o se reforzaron de la caída anterior, de la caída de Ángeles 2 en los tiempos de Enoch. O sea que las consecuencias de la caída de los ángeles en Génesis 6 se traslapan con las consecuencias de la caída 3 en la Torre de Babel, como veremos. Según mi entendimiento y lo que he estudiado en la Biblia, la lista de las consecuencias en la caída en la Torre de Babel se puede resumir en una sola consecuencia. Habla de todo el contenido de lo que sucedió en la Torre de Babel. Preste atención, hermano. Y la consecuencia es la influencia directa sobre las naciones de los principados de Satanás y los principados o los vigilantes o los watchers sobre las diferentes regiones de su reino, sobre las naciones y el cosmos espiritual en los aires. Esa influencia es la peor consecuencia del juicio a la raza humana en la Torre de Babel, y eso tiene muchas ramificaciones más debajo de ello. Entonces, lo vuelvo a decir, lo peor que pudo pasar fue que Dios se apartara como Dios y entregara a las naciones a dioses extraños, que fueron sus propios hijos príncipes dioses que se rebelaron contra él, Benei Ha Elohim. La gente ni cuenta se da, hermano. La gente no sabe, no está informada, están atontados, están entretenidos con todo lo que este mundo ha creado para distraerlos. Ni cuenta se dan del movimiento espiritual por todos los rincones del mundo, por cada calle, en cada ciudad o aldea, no importa si son nuestros países allá en Centroamérica o en cualquier parte del mundo. El problema es que si solo digo eso de que el problema principal que surgió en la Torre de Babel fue la influencia de Satanás y los principados sobre las naciones, sobre la gente de las naciones, y lo dejo así, la mayoría de los oyentes, por no conocer las escrituras de la Biblia, ni siquiera van a comprender lo que eso realmente significa. Así que voy a tratar de desglosarlo un poquito para sacar algunas de las cosas profundas, diabólicas, cosas oscuras, cosas malévolas que están detrás de lo que parece ser una frase simple. Ahora, en el contenido de ese concepto de que Dios se apartó de las naciones como Dios y que vino Satanás y los principados a quedar en control en el cosmos de los aires espirituales sobre las naciones. Basado en los videos anteriores, vemos que algo catastrófico para la raza humana en la Torre de Babel fue de que Dios se haya alejado, por así decirlo, como Dios de los seres humanos. Eso dio lugar para que otros dioses tomaran lugar, o dicho en otras palabras, el castigo de Dios a la raza humana por rechazarlo como Dios fue que experimentaran por sí mismos lo que es tener otro Dios, que no sea Él, otro Dios sobre nosotros en su lugar. El resultado de eso, hermano, puede verse con sus propios ojos, pero estamos tan cegados que no lo podemos ver, hermano. Hemos nacido ya contaminados, hemos nacido ciegos, con escamas en los ojos, hemos nacido ya con los oídos tapados para no oír lo espiritual, hemos nacido ya con un corazón que está con una costra encima, hermano, que necesita ser arrancada por el espíritu. Hemos nacido ya bajo un montón de ideas preconcebidas, entrenados a obedecer una matriz o matrix, como le dicen en inglés, que nos controla y que muchos conceptos e ideas que se levantan contra la verdad en nuestras mentes, hermano. Es terrible, pero póngase a pensar un poquito. El resultado de que Dios se haya alejado de las naciones y que Satanás y los principados estén en los aires influenciando la gente en este mundo, hermano. Piense, despiértese, abra los ojos y mire alrededor suyo. ¿Cómo están las cosas en este mundo?
¿Cómo están? ¿De dónde cree que viene todo el caos y la continua degradación, el pecado, la caída de la raza humana en nuestros días? ¿De dónde viene todo eso? ¿De dónde viene, cree usted, la profunda corrupción de los líderes de las naciones por medio de gobiernos altamente corruptos? Que lo último que les preocupa a ellos es la gente. ¿De dónde cree usted que viene eso? ¿De dónde cree usted que viene lo sangriento y lo inmisericordia de los delincuentes o los malandros contra sus víctimas, sin ningún tipo de valor por la vida humana? ¿De dónde cree que viene eso? Las injusticias de las autoridades favoreciendo al que puede pagar, el hecho de que nadie escuche la causa del pobre, la degradación humana sin ningún tipo de valores morales para distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿De dónde viene eso, hermano? Esa ceguera espiritual. Mujeres extremistas que dicen que luchan por los derechos de la mujer, pero que empujan para poner leyes que permiten que asesinen a las mujeres que están por nacer. Y encima de eso, que se ha pagado por los gobiernos con los impuestos de la gente que no está de acuerdo. ¡Qué injusto! ¿Y los derechos de los que no están de acuerdo? ¿Qué pasó con los derechos de los que no estamos de acuerdo con eso? ¿Dónde están las protestas de las mujeres por sus hermanas mujeres que por cientos mueren de hambre en varios países? ¿Dónde están las protestas para ayudar a esas mujeres pobres en otros países y en tribus y gente que está alejada de las grandes ciudades? ¿Dónde están las mujeres que dicen que velan por los derechos de las otras mujeres? Es mentira, hermano. Si de veras les interesan todas las mujeres, ¿dónde está? ¿Por qué no hacen organizaciones de ayuda que recojan dinero para ayudar a las mujeres en otros países tercermundistas que sufren de profunda pobreza en otros países? ¿Por qué no hacen eso? Porque es mentira, hermano. Si usted se fija bien, todas estas mujeres extremistas, póngase a pensar en esto, hermano, tienen un profundo rechazo de Dios, hermano. Un profundo rechazo de Dios y su Hijo. ¿Y dónde vemos eso? ¿Cuál es el origen? Lo hemos venido estudiando en los últimos 6 videos. En la Torre de Babel, las naciones rechazaron a Dios como Dios. Y la lista de preguntas de concientización que podría yo hacer aquí podría seguir y seguir en muchos aspectos de la sociedad, hermano, el día de hoy, que son terribles, cosas terribles que están sucediendo. Toda esta serie ya está en su celular. Búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús. Escríbalo todo junto, Muchos como Jesús. También puede visitarnos en nuestra página muchoscomojesus.com, donde encontrará todos los videos y los horarios de radio y televisión. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el plan de Dios para vencer el nuevo orden mundial. No se olvide, búsquenos en YouTube como Muchos como Jesús y suscríbase.